Bienvenidos todos. Si nos pueden apoyar escribiendo un 1 en el chat, si logran ver bien la pantalla de Octavio y si logran escuchar a nuestro intérprete, por favor. Perfecto, sí, fuerte y claro. Ah, genial. La mayoría son oyentes, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Octavio Carrillo. Mi seña es así, con la T. Y hoy me toca hablar de un tema que tiene que ver con la cultura sorda. Yo, como persona sorda, que vivo también dentro de dos mundos, el mundo sordo y el mundo oyente. Esto significa que pues me vivo en estos dos ámbitos. Y antes de dar inicio, me gustaría hablar muy brevemente un poco pues, de mi historia, de mi biografía. Hace algunos meses, mi mamá me pidió si yo podía ir a comprar tortillas. Le dije que sí, que estaba bien. Así que fui y ahí había una persona que estaba arreglando un auto, su carro. Entonces yo iba caminando y pues nos vimos. Seguí caminando, fui por las tortillas y ya cuando venía de regreso a mi casa, la persona terminó, se quedó parado allí. Entonces, me empieza a hablar, yo entiendo la lectura de labios, sé leer labios, y me dijo, este motor que estaba arreglando de mi coche se escucha ahora bien, bien suavecito, ¿verdad? Sin ningún ruido. Y yo pues, me reí porque le dije, perdón, es que yo soy sordo. Y la persona me dijo, ay, discúlpame, con gestos, ¿no? Perdóname. Pues ya me dio risa, seguí caminando. Y quería hablar un poquito de esto porque pues toda mi vida generalmente pues he estado lidiando con un problema. El problema es, digamos, la invisibilidad social, porque realmente la gran mayoría de los sordos pues usan a veces un aparato o no usan lengua de señas. No usamos, sino simplemente vamos caminando en la calle, hacemos cualquier actividad, manejamos, corremos, y realmente no es algo que sea tan visible el hecho de ser una persona sorda si no traes un auxiliar auditivo. A mí no me gusta usar auxiliares auditivos, de hecho yo no uso. Y entonces cuando me encuentro con alguna persona, pues muchos de ellos me dicen, me empiezan a hablar o me dicen, oye, de repente a veces no me hablan por miedo o porque se sienten nerviosos o no saben qué hacer, cómo interactuar conmigo. Obviamente no es su culpa, es falta de sensibilización, de información, que es una persona sorda. Y no saben muchas veces qué hacer en ese momento. Entonces yo comprendo eso y por eso tratamos de sensibilizar qué es la persona sorda para que exista un poquito en pequeños espacios, digamos, informativos en las instituciones de gobierno, más información de qué son las personas sordas. Bueno, dejando a un lado de esto, yo quiero comentarles, yo soy hijo de padres sordos y eso realmente pues desde que yo era muy pequeñito, me ayudó a adquirir la lengua de señas mexicana. Para mí ha sido una gran ventaja. Sin embargo, aunque mi mamá, pues sí, es sorda, realmente a ella le daba miedo. No quería que yo aprendiera el SM. Y la razón es porque cuando ella era más pequeña, en su infancia, recibió mucho bullying, pues muchas personas también la atacaban, porque anteriormente, pues de lo que les hablaba, de la invisibilidad social en aquel tiempo, era mucho peor. Ahora ha empezado un movimiento de inclusión, de legislación, como Briana y Alexis mencionaron el día de ayer y antier, por supuesto ya está en la convención,
internacional de derechos humanos, hay mucho más información. Sin embargo, en aquel tiempo no existía nada de eso. Entonces mi mamá tenía miedo porque no quería que yo pasara por esa misma experiencia de tener que enfrentarme a las barreras, que no hubiera, que yo no pudiera ser una persona sorda independiente. Entonces mi mamá, siendo una persona sorda, no quería que me pasara a mí lo mismo que le había ocurrido a ella. Entonces, esas dificultades. Entonces, al principio, a mi mamá le costó mucho trabajo aceptar, pero gracias también al apoyo de la familia, mi mamá logró entender y hacer un doble esfuerzo para que yo pudiera, pues, ser una persona más independiente, que pudiera tener más oportunidades que anteriormente no existían. Entonces, gracias a mi madre, que obviamente siempre estuvo todos los días atendiéndome, inculcándome, recordándome. Yo recuerdo que hace como 2 o 3 años siempre me ponía pues las letras o pósters con imanes en refrigerador y me decía desde pequeñito, desde los 3 años, ¿qué es esto? A, B, C, palabras, me ayudaba a formar palabras con sílabas como ma, y yo le decía, y me decía, ¿qué es eso? Mamá. Ok, muy bien. ¿Qué es esto? Entonces ella desde pequeño me fue inculcando. Y ya después, en la escuela, cuando yo entré, mi mamá, al estar con todos los niños, me llevó a una escuela con oyentes. Realmente fue muy difícil por cambiar esta experiencia, ¿no? Estar en otro mundo, porque mi hermana es sorda, mi mamá son sordas, mis tíos son sordos, toda mi familia son sordos, mi abuelo es el único, mis abuelos son los únicos oyentes, pero inclusive mis primos y y mis abuelos sabían un poquito de señas. Mis primos saben más señas que mis abuelos. Pero yo digamos que estaba acostumbrado a comunicarme en lengua de señas. Me sentía como en una esfera, ¿no? En una burbuja que podía tener acceso a todo tipo de información. Y me sentía pues a gusto utilizando lengua de señas. Yo con mi abuela, ahí sí con ella me costaba trabajo, porque a ella no le gustaba utilizar lengua de señas. Pero obviamente permitía que todos la usáramos, pero no quería ella hacer lengua de señas. Así que cuando era pequeño, pues yo me esforzaba por hablarle y muchas veces mi abuela no me entendía. Y de manera contraria también, cuando me hablaba, pues yo tampoco podía comprender, siempre tenía que preguntar, ¿qué estás diciendo? Digamos que era la única persona con la cual yo tenía una barrera de comunicación. Entonces, cuando mi mamá me llevó a la escuela con niños oyentes, yo también tuve miedo, yo no quería, pataleaba, hacía berrinche. Entonces mi mamá, viendo eso, pues me probó a llevarme a una escuela con sordos. Así que yo entré preescolar, pero muy rápido me pasaron de años porque muchos de esos niños que estaban allí, la gran mayoría que eran sordos, sus papás son oyentes y no sabían lengua de señas. Cuando sus papás tuvieron un hijo sordo, pues no sabían qué hacer, no sabían lengua de señas, no tenían información o muy poca información, muy escueta. Y entonces cuando yo entré, pues todos esos niños que eran hijos de padres oyentes, ellos no conocían la lengua de señas, apenas estaban empezando a desarrollar. Por eso es que yo, como ya conocía la lengua, me pasaron muy rápido de años. Entonces, para mí fue entrar otra vez en otro mundo, en otra esfera, donde tenía todos iguales, pues mis pares, ¿no? Niños que eran sordos, que podía comunicarme en lengua de señas. Estaba muy cómodo, pero muchas veces, no siempre me sentía tan, tan bien, ¿no? Porque muchas veces yo quería aprender más. Yo entendía, pero sí tenía también limitaciones, porque no habían otras cosas, por ejemplo, no podía avanzar más porque obviamente el maestro tenía que explicarle en un nivel diferente a todos nuestros compañeros, se tenían que regresarse o regresar el tema y yo me quedaba como, eso ya me lo había explicado mi mamá, ¿no? Desde cuando estaba yo pequeñito ya me lo había enseñado y muchas cosas que yo ya me las sabía. Entonces, obviamente eso retrasaba todo. Al terminar el preescolar, pues yo estaba todavía chiquito y obviamente por la edad no me podían pasar a primaria. Pero entonces, yo después en primaria empecé a ir con niños oyentes, pero realmente me dio un poco de, pues, de nervio,
Pero tenía un amigo, un vecinito, que también me dio mucho como más seguridad, porque él también iba a ser mi compañero. Entonces, ese fue el inicio, digamos, de pasar de un mundo a otro, un mundo de oyentes que, ¿no? Pues donde habían canciones, todos hablaban al mismo tiempo y yo no podía estarles, el tipo de trato no alcanzaba a comprender todo lo que decían y la sintaxis, la oración de las palabras, las metáforas, digamos, todo ese nuevo mundo, el mundo de los oyentes, pasar de preescolar a ahora primaria, pues fue un mundo completamente desconocido que al principio sí me tuve que esforzar por aprender a leer mejor los labios. Mi mamá me llevaba a una terapia, me llevó durante 7 años, estuve yendo a aprender a hablar y también a aprender a leer los labios. Y realmente este mundo, en el mundo de los dientes, pues era imposible, ¿no? Yo tener un intérprete las 24 horas, eso es algo imposible. Entonces mi mamá lo que me quería dar es la mejor oportunidad, la mejor opción. Por eso es que yo tenía que también estuve, como me había mencionado, yendo 7 años a la terapia. Y después de la terapia tenía que ir a otras clases, a una escuela, ¿no? Entonces allí fue que yo fui comprendiendo cosas del español, porque realmente el español, bueno, es mi segunda lengua, por supuesto, hay muchísimas palabras, muchísimo vocabulario, y yo muchas veces me quedaba, no entendía una palabra, un término, y le preguntaba a mi mamá, y a mi mamá me decía, no, mira, es que es esto, por ejemplo. Y así yo poco a poco fui entendiendo varios conceptos. Y del otro lado también, cuando yo veía en señas, yo le decía, bueno, ¿cuál es esta palabra, este término? Y lo vi en señas, yo podía comprenderlo mejor. Entonces, la verdad es que yo lo que creo es que Briana, como ya comentó, hay distintos tipos de sordos, de personalidades, por supuesto. Hay sordos que son señantes, que solamente utilizan la LSM y conocen muy poco de español o casi nada. Hay otros sordos que hablan, que solamente no les gusta utilizar la lengua de señas o no quieren, solamente utilizan el español. Hay unos que son bilingües, utilizan el español y la lengua de señas. Y realmente para mí, por ejemplo, aprender estas dos lenguas, pues me ayudó muchísimo, me costó muchísimo trabajo, porque son dos idiomas completamente diferentes. Y cuando yo era pequeño, yo necesitaba tener una base lingüística en una lengua para comprender. Y después poder aprender un segundo idioma. Entonces, yo después me concentré muchísimo, me enfrasqué en el español, en la lectoescritura. Y yo hace mucho tiempo pensaba que la lengua de señas estaba mal, que le faltaban los artículos como la, en, los verbos, la conjugación de los verbos también, que le faltaba. Por ejemplo, yo corro, tú corres, ¿no? Yo cuando lo veía, decían, bueno, nada más es esta seña, pero le falta que pongan las terminaciones, tú corres. ¿Dónde está esa terminación en señas? Y lo que yo pensaba es que los sordos estaban mal. Obviamente, yo no había comprendido cómo funcionaba. No había comprendido que era otro idioma distinto. Entonces yo fui creciendo y eso estuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y pues batallé bastante porque muchas ocasiones los maestros hablaban rapidísimo y yo no alcanzaba a entender, le tenía que decir, perdón, es que yo soy sordo, ay, perdón, es que se me olvida que eres sordo, decía el maestro. O muchas veces con mis compañeros cuando participaban, allá en la parte de atrás, como yo generalmente estaba enfrente, en primera fila para poder ver al maestro, mi compañero de la parte de atrás comentaba o hablaba y tenía que voltearme y ver, buscar quién era el que estaba hablando en ese momento. ¿Quién era para entonces poder leer los labios? Ya que
sabía quién es el que estaba hablando, terminaba de hablar y empezaba a hablar otro. Entonces, esa sí fue una tortura para mí. Muchas veces yo dije, no, ya no quiero seguir, porque es una pérdida de tiempo estar volteándome para ver quién está hablando. Entonces, yo mejor lo que opté es por concentrarme en el maestro o en la lectura. Y yo dije, no, ya no voy a estar volteando a ver quién está hablando y leerle los labios. Entonces, en el mundo oyente, sí, por supuesto, yo estuve allí integrándome, pero en la sociabilización, ahí yo me retraje bastante. Entonces, ahí fue cuando yo de nuevo volví al mundo sordo. Yo empecé a trabajar en una asociación ahí con mi mamá, porque me dijo, ¿quieres acompañarme? Yo le dije, sí. Entonces fui a la asociación con mi mamá y ahí empecé a platicar con los sordos. Y yo me sentía en ese lugar como si fuera pues, con mis pares, con iguales que son a mí, haciendo lengua de señas. Lo que me daba cuenta es que la información de muchos de ellos era limitada, no tenían mucha información. Y yo les preguntaba, oye, ¿por qué es esto? Ay, no sé qué es esto. No sé cómo se llama esto. Y yo me di cuenta que había que explicarles mucho. Entonces me di cuenta que sí sabían lengua de señas y lo hacían muy bonito, pero no sabían cómo utilizar o cómo decirlo con palabras, cómo usar el español. Por ejemplo, sabiduría. En la primaria yo me acuerdo que aprendí esa palabra, ¿no? Sabiduría, que era como muy inteligente. Yo la había comprendido, que era como muy inteligente. Y entonces, después yo de repente les decía, no, es que hay que ser sabios o tener sabiduría. Y yo decía, ¿cómo? Ah, pues como que ser muy inteligentes. Muy inteligentes, no te entiendo. Y allí yo también me di cuenta que le preguntaba a mi mamá, oye, ¿cómo se dice esto? Y me dice, así. Ah, ok. Y entonces yo después me fui dando cuenta que no solamente lo importante era usar la lengua de señas y los gestos, que también había que tenerlos con más intensidad para dar un significado diferente. Entonces ya cuando salía a veces con mis amigos a alguna fiesta en el mundo sordo, yo dejaba un poquito de lado el mundo oyente, iba a la escuela, pero cuando mis amigos oyentes me invitaban a una fiesta no me gustaba realmente, porque iba a la fiesta, estaban todos allí, todos juntos, hablando al mismo tiempo, volteaba a ver a uno, a otro, a otro. A veces uno me volteaba a ver y me dice, oye, ¿cómo te sientes aquí en la fiesta? ¿Cómo te decía? Ah, pues está bien, está padre. Ah, y yo me quedaba así como de, realmente como callado. Era bastante incómodo estar allí, viendo que todos hablaban súper padre. Para ellos era como estar en un ambiente de música, pero yo no encajaba realmente. Entonces ahí pues no me aburría. Yo hacía un esfuerzo, por supuesto, tratar de integrarme y le preguntaba, ¿de qué están hablando? Y ya de repente cuando hablaban, terminaba la fiesta y todos se iban a su casa, yo me dije, bueno, con los sordos es diferente, porque aquí uno se queda plátique y plátique por horas. Y entonces ahí yo me fui dando cuenta de las diferencias culturales entre sordos y oyentes. En ese sentido yo me considero como alguien también bicultural, que conoce el mundo del sordo y el mundo del oyente, porque he convivido en ambos. Muchas personas me han preguntado a veces, oye, ¿tú eres sordo? Sí, pero ¿no escuchas nada? No, para nada. Cero. No, nada. ¿Y entonces cómo es que hablas? Yo le digo, pues, porque leo labios, porque tuve una maestra que me enseñó, porque aprendí muchas cosas. Pero eso, para muchos oyentes, les hace pensar que pues un sordo no puede hablar, su capacidad está limitada, porque probablemente, como había mencionado anteriormente, no tienen mucha información. Entonces, ahí yo después empecé a convivir con oyentes, por supuesto. No me gustaba generalmente convivir tanto. Y después también vi con las propias experiencias de los sordos que la mayoría de estos sordos
experimentaron lo mismo que yo. Pero también lo que me di cuenta es que muchos sordos que nada más se convivían con sordos no establecían como una línea, no trataban de conocer el mundo oyente tampoco. Entonces, quiero hablar ahora un poquito sobre eso, sobre las dos culturas, los dos mundos. Y yo voy a hablar sobre la LSM, porque como me comentaba, cuando yo empecé en la asociación a trabajar, yo muchas veces ponía en el pizarrón un vocabulario y les decía, estas son las señas, les explicaba a los sordos y ya me comprendían. Pero después, cuando ponía una oración, yo veía que cuando lo hacía en lengua de señas, lo tenía que cambiar. Y muchas veces me decían, oye, pero esta palabra que me dijiste, no sé, por ejemplo, banco. Tú me dijiste banco, que esta era la seña, ¿no? Donde voy a pagar dinero o sacar dinero. Y en la oración decía, tú me das el banco, refiriéndose a una silla, ¿no? Y entonces yo lo hacía en señas, me das la silla, cuando veían en español banco. Y ellos decían, ¿por qué no digo banco de dinero? Le digo, no, lo que pasa es que un término puede tener varias acepciones. Depende de la oración, el contexto, entonces cambias. Y así de manera inversa también. En lengua de señas puedes tener una seña y tener distintos significados con distintas palabras, dependiendo también del contexto. Entonces, ahora que yo también mismo me había dado cuenta de la diferencia. Yo tuve también mucho que aprender y mejorar muchísimo español. Yo sé que yo todavía sigo aprendiendo. Hay nuevos términos que sigo aprendiendo día con día, porque es imposible aprenderlo todo. Y también de lengua de señas hay muchas cosas que yo sigo aprendiendo. Hay señas que son antiguas o señas que son nuevas, que sigo aprendiendo. De los dos lenguas o idiomas, realmente es algo muy padre, porque uno sigue aprendiendo. Yo le doy las gracias a mis padres que han sido sordos, ha sido un poco más fácil de aprendizaje por ellos, pero muchos sordos no han aprendido ni siquiera muy bien la lengua de señas, ha sido limitada. Puede ser que sea por sus propios padres que no les han enseñado, que no tenga la información suficiente o que no ha sido tan claro, porque bueno, como había mencionado, muchos padres de hijos sordos, entonces son oyentes y no se imaginan que van a tener un hijo sordo. Hasta que lo tienen, se enfrascan en que aprendan a leer los labios, a una terapia, y entonces pues ellos se imaginan. Pero realmente no es el español nuestro idioma realmente. Bueno, como comentaba hace un momento, ese fue como el paso de mi vida. Después, cuando yo entré a la universidad, para mí fue muy importante ese periodo, porque cuando yo inicié en mi carrera, yo pensaba que iba a ser igual que en la secundaria o en la preparatoria o en los otros niveles de estudio, que tenía que sentarme, pues estudiar, me iban a dar un diploma, me podía ir a mi casa, estudiar ir con mis amigos, socializar y el mundo iba a ser igual. Pero cuando ingresé a la universidad, con el paso del tiempo, yo me di cuenta, se me hizo difícil. Fue como siempre, al inicio muy difícil. Entonces me presentaron una persona que era sorda. Yo no sabía, yo hablaba, y entonces ella sabía lengua de señas. Nos pusieron juntos, dije, bueno, está bien. Y vamos a las clases, y fuimos tomando las clases de manera normal. Yo un poco retraído porque no era como muy sociable, pero poco a poco me fui integrando también al grupo. Y entonces mi amiga un día me dice, ¿y por qué tú todos los sábados siempre te vas a las fiestas con tus amigos sordos y no convives con nosotros? ¿Por qué no vas a las fiestas con nosotros los fines de semana? Y yo le dije, pues, es que, mira, ya le comenté, ¿no? Y ella me dijo, es que hay una cosa. Me dijeron que era porque tú no,
Porque tenías que ver, ¿por qué no les hablas o les dices, te retraes y no les dices que eres sordo? ¿Por qué no mejor pruebas de nuevo, les das una oportunidad para hablar con todos ellos y te integras? Y yo, pues no le pude responder, no supe qué decir. Entonces dije, bueno, pues puede ser, ok. Y ya estando ahí en la universidad, realmente con mucho sacrificio, fui y para mi sorpresa fue algo muy padre, porque cuando muchas veces me hablaban y no entendía, no alcanzaba a leer lo que me decían, me dicen, no te preocupes. Y me ponían un ejemplo, me explicaban, eran muy pacientes conmigo y ya lograba comprender mucho mejor temas que eran mucho más padres. Y dije, ok, la cultura de los oyentes es súper diferente a la de los sordos. O sea, como que muchas veces tratan de ver cómo explicarlo o buscar, por ejemplo, en el baile, ¿no? En una fiesta, cuando estaban todos ahí bailando, pues muchas veces los sordos no bailan. Lo que hacen es estar ahí todos rodeados, plática y plática y plática por horas hasta la noche. Acá bailan, acá platican. Y me di cuenta que eran dos culturas diferentes. Yo vi que muchos de los oyentes usaban muchos refranes, hablaban de refranes. Por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O pajarón, es mejor un pájaro en mano que ciento volando. Eh, y yo ahí aprendí los refranes. Cuando los vi, les preguntaba, ¿y eso qué quiere decir? Me explicaban. Yo decía, o sea que ahí, o sea, yo me fui también dando cuenta del mundo oyente, tiene muchas cosas que son muy diferentes del mundo sordo. Claro, tienen siempre aspectos buenos, padres, divertidos, pero cada quien en su propio mundo. Y al estar con los oyentes, pues honestamente no entendía yo nunca al 100%. Habían cosas que lograba entender, por ejemplo, y otras no. Por ejemplo, la música, no lo entendía. Pero el baile sí pude un poquito, de acuerdo al ritmo, observar y aprender a bailar. Las canciones, tampoco lograba entender lo que decía la letra, eso nunca pude entender. Entonces, uno no se puede adaptar al 100% del mundo oyente, pero sí es importante abrirse. En el mundo sordo, obviamente para mí sí puedo acceder a él al 100%, pero es importante que también, como en este mundo oyente hay más información, yo trataba de ser un puente y hacer la conexión con ellos, con temas que a lo mejor no conocían o que eran diferentes. Y eso a mí me ayudó a ser como un mediador, estar en medio de dos mundos, en el mundo oyente y en el sordo. Eso me ha hecho a mí reflexionar bastante, porque muchos oyentes ahora han accedido al mundo sordo, quien, por ejemplo, los intérpretes, los maestros, los padres de familia, que son oyentes, ahora pues no sé, bueno, no sé si es lo que por cuestión de trabajo, por vocación, porque tienen ganas de conocer la cultura o por curiosidad, han entrado al mundo sordo. Ahora, el mundo sordo, entrar al mundo oyente, creo que ha sido en esa dirección mucho menor, porque algunos de ellos tienen unos traumas, piensan que no van a poder comprender la información, o lo dicen, ¿para qué voy con los oyentes? O me junto con oyentes, ¿con qué sentido? Seguramente me van a discriminar, o seguramente me van a rechazar o excluir. Seguramente pues mejor no pruebo o no intentan convivir con los oyentes y se mantienen siempre en su burbujita, ¿no? En el mundo sordo. Por eso es importante tener información, incluirlos también en el mundo oyente, para que los oyentes también puedan entender qué es el mundo sordo. Entonces, yo creo que ambos necesitan entenderse, ¿no? Entonces, bueno, pasando a otro tema, dejando a un lado esto, quiero hablar ahora del tema de la discriminación, porque considero que hay dos tipos de discriminación, la directa y la indirecta. Yo creo, como sordo, que yo no escogí ser sordo, pero aún así me siento muy orgulloso de ser sordo,
porque es el entorno y la situación la que generalmente, la que nos ve con lástima, no ve con lástima al sordo. ¿De qué manera? La discriminación directa, pues viene cuando estás, por ejemplo, en la escuela. Yo tuve mucho bullying en secundaria. Me enfadaba muchísimo. Pero quizás yo, pues cuando me hablaban, pues yo lo único que hacía era voltear y ya no escuchaba nada. Solución. Como no escuchaba absolutamente nada, digamos, un aspecto positivo era que me volteaba y no sabía ni lo que me decía. Pero realmente algo que yo detesto es la discriminación indirecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, he ido al banco en la Ciudad de México de vacaciones, un día fui a al banco y yo necesitaba sacar dinero al cajero. Vi que se trabó un día y me dio el recibo y decía, tienes que contratar un seguro. Y yo dije, ¿un seguro? Pues no tengo un seguro. Dije, pues, quién sabe. Entonces ya después fui con el encargado, con el ejecutivo de cuenta. Entré al banco y le dije, oiga, disculpen, una pregunta. Estaba ahorita ahí en el cajero, pero me dice que necesito un seguro. ¿De qué se refiere? Y el ejecutivo, aunque se dio cuenta que él dice, tú no escuchas, le digo, no. ¿Nada? No. Bueno, necesitas hablar a un número. Y yo le dije, ¿cómo voy a hablar un número si le estoy diciendo que no puedo? Ay, pues no sé, un familiar o alguien. No, lo que pasa es que yo vivo en Guadalajara, ahorita estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo voy a hablarles a mi familia para que le hable a alguien? Y me dice, ay, pues es que no puedo hacer nada por ti. Yo, pero, o sea, soy sordo. ¿Cómo voy a hablar con el teléfono, el auricular? Eso es imposible. Y en ese momento me dio muchísimo coraje porque por ese tipo de cosas, muchos sordos a veces nos sentimos como que no somos 100% independientes. Podemos intentar escribir, tratar de comunicarnos, pero ¿cómo vamos a tomar un teléfono, por ejemplo? Por sentido común. Y también, en otra ocasión me pasó que había ido al consulado para hacer unos trámites de mi visa. Y estaba ahí en la fila y la chava me dijo, ¿puedes poner atención? Van a hablar y te van a llamar de tu número 300, 400 para que vayas a la fila 3 o 4 y etcétera, ¿no? De ahí lo van a anunciar. Y yo le dije, pero soy sordo, no voy a escuchar. ¿No escuchas nada? No, absolutamente nada. A ver, espérame tantito. Y ya estaba buscando, le habló a alguien, vino otra persona y me dice, a ver, espérame tantito. Y yo, pues me quedé ahí esperando. Yo quería hacer las cosas de manera solo, de manera independiente. Si hubiera un monitor, yo vería el número y bueno. Pero cuando necesitamos ayuda, que alguien, yo digo, ok, está bien, a lo mejor se puede hacer mediante otra forma, pero lo que quiero comentar de eso, sobre esas situaciones que yo he experimentado en el mundo oyente, es que en muchas ocasiones, como había comentado anteriormente desde el inicio, pues son invisibles, son cosas que no son tan fáciles de observar. Por ejemplo, cuando llega una persona sorda y el oyente dice, eres sordo, pues no parecías, ¿no? ¿Por qué? Porque un sordo es la sordez invisible. Bueno, perdón, es que tengo mis notas ahí y voy viendo los temas que quiero hablar. Entonces, yo, como persona sorda, pues para mí, ser sordo, por supuesto, yo no me concentro en el oído, porque obviamente, pues no escucho, digamos que está dormido. Eso, por supuesto, el lado positivo es que yo puedo dormir súper feliz, ¿no? Esto llueve, relampaguee, alguien gritando, pues yo sigo durmiendo súper feliz. Ese es un aspecto positivo. Pero la parte que no me agrada es cuando dicen, ok, no escucho. Y cuando hablamos de la comunidad sorda, obviamente sabemos que hay muchísimos tipos de sordos, ¿no? Como había mencionado anteriormente, los sordos que saben muy bien lengua de señas, señantes,
sordos que leen los labios, sordos que son bilingües, sordos que utilizan mímica o pantomima, gestos, o no saben, o no conocen muy bien ni español ni señas y utilizan una comunicación con poquito de todo. O sordos que tienen también una discapacidad múltiple, aparte de la sordera, hipoacúsicos. Por ejemplo, mi hermana, ella nació oyente. Yo nací sordo. Pero cuando mi hermana fue creciendo, tenía 3 años, le dio varicela. Y por el medicamento redujo su audición. Y ya de ahí, a partir de entonces, quedó como con pérdida auditiva, hipoacústica. Yo pensaba que era algo normal, pero en realidad después ya también vimos que hay sordos que son por herencia. No sabemos exactamente, quizás sí, porque mis papás tienen sordera, pero antes mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis generaciones hacia arriba, no tenemos familiares sordos, nada más mis hermanos y mis padres. Entonces, y la gran mayoría son oyentes. Entonces, mi hermana sorda y yo, y también mi hermana nació oyente y después redujo su capacidad de audición. Entonces, parece ser, probablemente sí tenga que ver con algo, una cuestión genética o quién sabe. A lo mejor también con la edad. No hemos descubierto realmente por qué. Pero lo que sí es que muchas personas dicen, bueno, es muy probable que haya sido por herencia la sordera. Bueno, regresando a lo que les estaba comentando sobre la comunidad sorda, yo lo que veo es que hay muchos tipos de sordos. No es que todos los sordos sean iguales. Hay algunos que tienen ciertas formas, costumbres, con su familia, lugares donde han vivido, geografía, herencia. Pero entonces, el idioma que compartimos todos independientemente, o la mayoría de la comunidad señante, es la lengua de señas, la lengua de señas mexicana. Para mí es un idioma muy, muy padre porque nos abre mediante los ojos la posibilidad. Por ejemplo, yo no escucho, pero con lengua de señas puedo ver, escuchar por mis ojos. Y para mí es una experiencia visual completamente diferente. Hay algunos que no saben lengua de señas y aprenden porque les quieren entrar a un mundo diferente, al mundo sordo. Y bueno, como he comentado en esta plática, ahorita en estos momentos, yo quiero concluir con un punto bastante sencillo. Para mí, hay muchas personas que me preguntan, ¿tú qué opinas? ¿Qué es mejor? ¿Que un sordo hable, que lea los labios o que te lengua de señas? ¿Qué es más importante? Yo creo, en mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, lo importante es ambos aspectos. Puede aprender alguien español, pero es importante que aprenda los 2 idiomas. ¿Por qué? Porque eso nos da independencia. Mi primer lengua fue la lengua de señas y posteriormente aprendí a hablar. Entonces me fui moviendo en estos 2 mundos, pero tanto la lectura me ayudó a comprender cosas como la lengua de señas también me ayudó con los conceptos a entender palabras. Entonces, desde mi perspectiva, es mejor para un niño sordo ayudarle a acceder a ambas. También si puedo utilizar auxiliares auditivos, inclusive si tiene un implante cochlear, está bien. Si no quiere utilizar el auxiliar auditivo, está bien, pero lo más importante también es que los padres utilicen las 2 lenguas, tanto la lengua de señas como el español. Esa sería mi primera sugerencia. La segunda, como había mencionado, es tanto el mundo sordo como el mundo oyente. Hay muchos oyentes
que están entrando al mundo sordo y eso es algo muy padre. Pero también es importante que los sordos puedan conocer y entrar en el mundo oyente. Yo también creo que no deben de tener miedo, no deben de frustrarse, deben de conocer y aprender también qué es convivir con los oyentes, con los intérpretes. Por eso también tenemos intérpretes, como por ejemplo en este momento, le doy muchas gracias a Alexis por ser mi voz, porque si yo por ejemplo, a lo mejor si hablara, muy probablemente mi voz sería súper, mi acento sería súper raro, no me comprendería. Y le agradezco a Alexis ahorita que está haciendo mi voz, porque eso me da, por supuesto, más seguridad, más comodidad para que yo me pueda expresar en lengua de señas. Pero entonces es importante que también los sordos conozcan el mundo oyente. Hay muchos temas, hay mucha información de la cual podemos aprender. Hay muchas cosas que también los oyentes quieren y pueden aprender de los sordos de igual manera. Y en tercer aspecto que quiero hablar, como ya comenté también, es sobre las barreras de la discriminación indirecta o directa. Es importante que vayamos cambiando y tengamos más opciones, seamos más flexibles con las personas sordas también, porque muchas veces una persona está haciendo lengua de señas, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Yo estaba súper contento porque hace poco se puso en México una ley para que las películas, caricaturas y todos podamos tener subtítulos. A mí me puso esa noticia muy contento porque fui con todos y le dije, no, va a estar muy padre, la película de Coco está bien emotiva, te hace llorar. Yo le había dicho a varios amigos, ¿no? Y de repente cuando estuvimos buscando una película, nunca encontramos una película que tuviera subtítulos. Eso me desilusionó. Y bueno, tuve que esperar hasta después de un año, después que ya la sacaron, creo que la pusieron ahí en internet, con subtítulos, por fin pude verla y leerle, pero apenas después de un año de haber sido estrenada. Entonces, eso son de las cosas que yo también con mis alumnos, que empiezan con proyectos, empezó como un proyecto y se hizo una firma, después se llevó a la Cámara de Senadores y ahí se legisló, nos ayuda a ir eliminando una barrera más, al menos en las películas, en las caricaturas, en la cultura, en esta cuestión del arte y el acceso, ya se elimina esa barrera. Vamos a tener subtítulos, porque anteriormente no existía, pero ahora ya se ha legislado y eso es una barrera menos. Entonces, ahora nos faltan los bancos, y porque seguimos teniendo muchas barreras. O hay personas que dicen, bueno, pues cuando te dicen, no, es que tienes que llamar a fuerza para hacer el trámite. Digo, bueno, ahí tenemos una cosa que trabajar. Entonces, hay cosas de las cuales hay que seguir cambiando. Un cuarto tema que quiero comentar va enfocado a los maestros. Yo veo que muchos maestros a veces por la personalidad o no sé, son muy directos con los sordos o no conocen bien lengua de señas. Son muy, muy directos, ¿no? Entonces, yo tengo mi propia teoría de cómo funciona. Yo viendo a los niños sordos y oyentes, pues los oyentes, pues yo sé que a veces son un poquito groseros o dicen, ay, estás bien gordo, ¿no? Y las mamás dicen, no le digas eso. Lo regaña, ¿no? Cuando le dicen a un adulto. Y ahí es como el niño va aprendiendo que es algo que está mal, que no puede ser tan directo. Los niños sordos muchas veces cuando están, le dicen lo mismo, estás gordo. La mamá lo ve y no le dice nada. Y ya se acostumbra y dice, no, estás gordo, tú estás gordo. Cuando van con una persona y le dicen, no, es que ¿por qué estás bien gordo? Yo muchas veces digo, híjole, es como, siento feo porque también digo, está mal, pero no es culpa porque obviamente no lo educaron, no le dijeron que no se debe decir eso. Y hay muchos sordos que son bastante directos, eso es verdad. Pero yo creo que no es, para ellos realmente no lo ven como algo que sea tan grave. Es algo como medio inconsciente.
y eso es por falta de que lo educaron. Entonces, yo pude ir a una terapia, tener muy buenos maestros, mis padres me explicaron, me ayudaron, aprendí muchísimas cosas que gracias a todos ellos, y en primer lugar también gracias a a mi padre, a mis maestros que tuve aquí mismo en casa y me enseñaron, pude entender muchas de estas cosas. Pero como sugerencia, los maestros sean muy pacientes con los sordos, con la niña sorda. También los padres de familia necesitan apoyar muchísimo a sus hijos. Y un comentario muy breve que quiero comentar es que después de que yo iba a las clases, iba a la terapia y luego regresaba aquí a la casa, pero mi mamá me compró un libro una vez para que yo seguía practicando el español. Yo decía, ay, pero ¿para qué otra vez escribir? Mi mamá siempre me decía, a ver, ¿qué dice aquí? Dime. Y yo ya estaba bien cansado, pero yo quiero ir a jugar. Mi mamá dice, no, 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 a ver, primero dime qué dice aquí. Dice, no. Y luego le decía y me dice, no, está mal, a ver, fíjate bien, lee qué es lo que dice aquí. Y ahí un día yo me equivoqué, entendí que tenía que escribir bien y fijarme en el orden de las letras porque yo estaba diciendo, había escrito plátano en vez de pantano, ¿no? Entonces, esas cosas me ayudaron a mí a prestar más atención, pero fue gracias a mis padres que apoyaron muchísimo y también eso es lo que pueden hacer. Un niño sordo puede llegar hasta la universidad, graduarse, lograr cualquier meta que se proponga, pero necesita de mucho apoyo siempre. Y por último, el quinto aspecto que quiero hablar, ya en resumen de todo lo que he comentado, es que para mí ha sido difícil en mi desarrollo, mi crecimiento, porque obviamente hay muchas barreras para el aprendizaje y he aprendido también mucho, me he retroalimentado de muchas cosas, pero hay que ser un aspecto positivo actualmente es que tenemos mucha información gracias a la tecnología, como Alexis mencionó ayer, ¿no? Por ejemplo, hay información negativa o desinformación, pero también podemos buscar en Internet, aprender muchísimas cosas gracias a la lengua de señas con los intérpretes. Hay muchos que suben canciones o hay muchos que comparten muchísima información que te quedas con la boca abierta porque aprendes muchas cosas y eso nos está dando acceso gracias a la tecnología. Entonces, quiero mencionar que como persona sorda y también como joven o no importa si eres grande o joven, siempre trata de aprender. Siempre trata de aprender también, por ejemplo, 3 palabras de español al día. Que no te dé flojera, sino que tú digas, voy a seguir aprendiendo, independientemente de la edad que tengas. Pues creo que eso es todo, los temas que yo quería hablar. No sé si algunos de los que están aquí tengan algunas dudas, preguntas. Pueden escribirlas ahí en el chat para que se las responda. Tengo por aquí un comentario de Diego René Hernández Salazar que dice nada más que sí es cierto lo que menciona. Después, sí, Ajá. después dice Francisco Rubio. Primeramente, felicitarte, Octavio, por toda la disertación, ya que nos abre un panorama muy amplio con respecto a la cultura sorda. En lo personal, conviviendo con sordos y me ha tocado percibir el desconocimiento total de la sociedad por el desconocimiento del mundo de los sordos. Y es comprensible, debido a que no entendemos como oyentes la forma en cómo un sordo percibe, siente, aprende, etcétera. Pero me gustaría que me dieras una recomendación sobre cómo lograr sensibilizar a las personas oyentes, entre ellos padres con hijos sordos. El libro de Graciela Rascón brinda mucha información que logra sensibilizar. ¿Tienes alguna otra recomendación que me puedas brindar? Muchas gracias de antemano.
Ok, bueno, mis padres son sordos. Por supuesto que yo tengo una ventaja, eso me ha hecho la vida más fácil, pero tengo amigos que sus padres son oyentes. Y muchas veces les he preguntado, oye, ¿y tú cómo te comunicabas si no sabías nada de lengua de señas? Y lo que me han dicho es que realmente ellos han tenido, sus papás utilizan cosas que sean visuales, cualquier cosa que sea visual. Por ejemplo, los objetos. Si escriben silla, les apuntan y les muestran los objetos, ponen a su alrededor ilustraciones o fotos. Yo creo que es un trabajo muy importante que hay que desarrollar en la infancia, porque es cuando el cerebro puede aprender muchísimo más. Pero realmente como sugerencia para los padres oyentes es que aprendan lengua de señas, para que puedan comunicarse mucho mejor y les abra el mundo, no se lo limiten a sus hijos, no den explicaciones escuetas, porque por ejemplo los padres oyentes ahí sí necesitan aprender lengua de señas, porque su hijo es sordo. Es como mediante la lengua de señas les ayuda a ver en colores. Si no lo haces, digamos que es como si vieran en blanco y negro y distorsionado. Entonces, mediante una lengua que lo haga accesible, va a poder comunicarse mucho mejor. Y yo creo que un sordo también le va a dar mucho más seguridad, se va a poder desenvolver muchísimo más. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Diego René Hernández que dice, soy una persona sorda, tengo 2 carreras, mercadotecnia y derecho, nada fácil. No, pues muchas felicidades. La mercadotecnia y el derecho es complicado por los términos, pero te felicito porque has logrado. Mira, tú eres el ejemplo claro de que se puede lograr. A veces pienso que las personas dicen, no, es que yo no puedo porque yo soy sordo y ellos mismos se limitan. A veces es normal, por supuesto, pero eso puede pasar con cualquiera, con oyentes, con ciegos, con personas de silla de ruedas. Cuando tú dices, ay, es que no puedo, es esa misma actitud ya te está limitando. Si dices no puedo, ya te estás limitando a ti mismo. No debe depender de nadie tu limitación, sino tu propio desarrollo es también, o decir sí, pero pues poner una excusa. Cuando tú crees, eres optimista, creer que puedes lograrlo. Y tú eres el ejemplo de eso. Es decir, yo anhelo lograr esto y yo pues digo, adelante, tú puedes lograrlo. Si tú dices quiero, lo puedes lograr. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Edna Fernández que dice, hola, mi hermano es sordo y hay veces que me pide que le explique el significado de alguna palabra. ¿Cuál crees que sea la metodología más fácil y práctica para explicarle? Hay veces que se me dificulta. ¿Alguna recomendación? Ok, voy a prender la luz porque lo puse, ya prendí la luz porque se veía oscuro. Eh, Cuando una persona quiere aprender un término, una palabra, él no sabe, por ejemplo, democracia o justicia. Si uno ve esos términos, aunque ya pues más o menos hay algunas señas que pueden acercar el concepto, para entender esa idea es un poco complicado, sí. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Yo pienso que con muchos ejemplos.
Eso sirve muchísimo. Y puedes utilizar videos o puedes hacer una dramatización. Por ejemplo, mi mamá me hace muchas dramatizaciones para poner un ejemplo. Por ejemplo, de la justicia. ¿Qué era la justicia? Pone una manzana, la partía a la mitad y me la daba. Y yo le decía esto, no, no, a ver, dame, yo quiero la otra parte. Me dice mi mamá, no, esta es mía. Yo le digo, no, no, no. Con un ejemplo tan sencillo como eso, decir no. Yo le digo, no, ¿por qué? Y ya yo decía, es que es injusto. O me daba un pedazo grande, un chiquito, y ya se quedó con un pedazo grande. Y eso me trataba de ejemplificar qué es la injusticia. O cuando me daba la mitad y ella se quedaba con la mitad, yo decía, es que esto es justo. Y yo más o menos ahí iba acercándome al concepto. Y después también ejemplificaba cosas de la vida real, con situaciones de la vida real o cotidiana. Y ahí poco a poco yo iba comprendiendo mejor el concepto, afinándolo. Entonces realmente con ejemplos, dramatización, iba entendiendo. Yo no escuchaba absolutamente nada, pero visualmente podía comprender toda la información. Yo me acuerdo muy bien que cuando tenía como 4 años aproximadamente, yo me peleaba mucho con mis primos. Era muy peleonero por los tazos, porque muchas veces me ganaban y decían, ay, qué tramposo eres. Yo me ponía a llorar y mi tío un día me toca el hombro. Yo estaba ahí con mis ojos llorando, ¿no? En la cara, con las manos en la cara llorando. Y mi tío me agarró, me quitó las manos de la cara y me dijo, no, veme, veme, veme. Yo seguía llorando. Dice, llora, 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 veme. Ya me quitó las manos de la cara y me dice, a ver, espérate. ¿Tú oyes? No. Ah, pues, ok, imagínate. Si yo te gritara esto y te empezara a hablar y empezaras a escuchar, a lo mejor te tranquilizarías, ¿no? Pero si tú te tapas los ojos mientras estás llorando, ¿yo cómo te voy a explicar? Porque tú no me estás viendo. Ese ejemplo fue muy, muy útil para mí, porque yo dije, ok, cuando alguien me está explicando algo, yo necesito siempre verlo, observarlo. Si me pongo los ojos en la cara, las manos, perdón, en la cara, en los ojos, no voy a entender. Pero con cosas sencillas yo fui comprendiendo muchas, con actividades, ilustraciones, dramatizaciones, como yo mencionaba, y así fui como fui comprendiendo varios conceptos. Sí se puede hacer que lo comprenda. Por aquí tenemos ya otra pregunta, o más bien comentario de Sandra Morales, que dice, hola Octavio, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Mi respeto y admiración. Saludos desde Magdalena de Quino, Sonora. Un saludo también, muchas gracias por estar aquí, por presenciar el webinario. Bueno, después tenemos otro comentario de Pepperman, que dice, felicidades Octavio, me encantó tu ponencia, felicidades por todos tus logros. Es verdad que muchas veces como oyentes no nos damos cuenta que como sociedad podemos ejercer discriminación invisibilizada. Creo que conocer y acercarnos a las personas y la cultura sorda nos abre el panorama y nos deja ver qué son las cosas que como sociedad podemos cambiar para tener mejor accesibilidad y erradicar la discriminación. Sí, claro, claro. Tienes razón. Es muy importante, es vital la información para que también los oyentes puedan comprender y saber qué es una persona sorda. Porque realmente no pasa nada, nosotros no mordemos, no hacemos ese tipo de cosas, por supuesto, sino más bien hay que ver cuál es la forma para comunicarnos bien con nosotros. Puede ser de manera escrita, oral, leyendo los labios, dependiendo del tipo de sordo. Pero es importante crear accesibilidad y de igual manera también
los sordos necesitamos aprender a cómo convivir con los oyentes, si hay cosas que les gustan, si no les gustan, si les cae bien o no. Es un trabajo de ambos para que podamos unir estos mundos y crear un puente en ambas direcciones, tanto del sordo como oyente. Hay que seguirlo construyendo. Muy bien, bueno, aquí tenemos un comentario de Diego René Hernández que dice muchas felicidades, Tavo. Un abrazo también, felicidades a ti. Y qué bueno que ya te pudiste graduar de 2 carreras, felicidades también por eso. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta anónima que dice, muchas gracias Octavio por compartirnos tu experiencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo crees que instituciones de gobierno pueden generar mejores formas de inclusión para sordos? Ok. El tema político de la política, pues, tiene muchas aristas. Aunque hay algunos aspectos que son positivos, por ejemplo, que ahora ya se tiene intérpretes, por ejemplo, en el INE o instituciones de gobierno como en AMLO, se tienen intérpretes, ya hay algo, por supuesto, y eso está bien. Sin embargo, claro que falta en otros aspectos, por ejemplo, con los del IMSS, ¿no? En los aspectos de salud. Muchas veces uno no logra entender lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, ¿no? En China, cuando pasó lo del equipo de doctores, que después ahorita ya pues todos sabemos del coronavirus, de los médicos y de las enfermeras, allá se tuvieron muy buena comunicación, ¿no? Algunos profesionales, aunque sea básicos, tuvieron atención porque tenían sordos que tenían COVID-19. A mí, yo me quedé impresionado cómo el equipo de salud aprendieron, aunque sea algo básico, en lengua de señas. Y aquí yo me quedo pensando, bueno, en el sector salud, en el IMSS, ¿qué harían los profesionales de la salud? Pues a veces no, es que no hay dinero, no se puede, porque esto, aquello, necesitamos hacer esto y el otro. El gobierno como que realmente hay mucha burocracia, muchas barreras todavía en ese sentido. Yo pienso que sería mucho mejor hacer una inclusión, seguir también, como seguir la Convención Internacional de los Derechos, ¿no? Mostrarles y decirles, tú tienes la obligación como gobierno de ofrecer accesibilidad. Y, por ejemplo, en Estados Unidos también hay operadoras con intérpretes, ¿no? Cuando tú quieres inclusive pedir, aunque sea una pizza, lo puedes hacer hablando a un operador, un intérprete, digamos que quieres hablar a Pizza Hut, y entonces te hablan con tu monitor. El operador intérprete habla al teléfono y eso te da mucha independencia a ti como persona sorda. Te da independencia. Aquí lo que se hace pues, es que pues, le pides ayuda al familiar o a tu primo o a tu prima o al tío. Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Le puedes hablar para que me pidan ayuda? Entonces, eso no genera tanta independencia. Crea una limitación. Entonces, es importante que también no tengamos, como personas con discapacidad, apoyo para lograr la independencia plena. Y eso pues, viene con muchos proyectos que se pueden hacer aquí en México, ¿no? Pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, tenemos aquí otro comentario de Ori que dice, hola Tavo, te deseo felicitar mucho por tu gran esfuerzo y conviviendo entre dos mundos. Dice, una pregunta. ¿Me podrías explicar cuál es la diferencia entre educación? Un sordo de Nayarit. Le mando un saludo y un abrazo también a Orión de Nayarit. ¿Cuál era la pregunta? Muy bien, bueno,
Ori también comenta, dice, ¿me podrías explicar cuál es la diferencia entre educación inclusiva y educación bilingüe para estudiantes sordos? Sí, bueno, educación inclusiva es, por ejemplo, tú debes de tener todas las herramientas para poder enseñar. Si tú nada más tuvieras una herramienta, por ejemplo, una importante es lo bilingüe. Si tú, por ejemplo, digamos, no utilizaras lengua de señas, la dejaras a un lado, bueno, primero que nada no estarías generando la inclusión. O también si dejaras de un lado el español, tampoco sería inclusivo. La inclusión implica educación bilingüe, inclusiva, educación bilingüe y otros varios aspectos y herramientas. También aditamentos o materiales como proyectores que sean visuales, etcétera. Eso sería parte de una educación inclusiva. Ahora, la educación bilingüe nada más, pues obviamente estaría dejando otros aspectos. Muy bien, bueno, tenemos por acá otro comentario de Rosana que dice, muchas felicidades Octavio por tus palabras. Percibo que eres una excelente persona. Gracias por compartir. Soy Rosana Corona de Autlán, Jalisco. Muchas gracias a Rosana. Gracias por quedarte aquí, por tu tiempo, por estar atenta a la información de la perspectiva sorda. Gracias por tu tiempo. Bueno, y por último tenemos aquí un comentario de Marta del Carmen que dice, saludos desde Tepatitlán. Hola Marta, muchas gracias también por vernos. Es mi alumna. Ojalá no se te vaya a olvidar la lengua de señas. Un saludo también hasta allá, hasta Tepatitlán. Pues creo que ya es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Quiero agradecerles, les quiero mandar un saludo y un abrazo a todos. Bueno, aquí ya nada más tenemos muchas gracias por la respuesta por parte de Ori. No, no hay de qué. De nada, Orián. Listo, pues creo que ya no hay más comentarios o preguntas por aquí. A ver, una última dice Francisco Rubio. Muchas gracias por el apoyo que brindaste en Magdalena de Quino. Saludos, Octavio. No, no, para nada, no hay de qué. Fue un gusto haber ido y conocerte, conocer ese pueblo tan bonito. Octavio Tinajero dice, muchas felicidades, Tocayo. Estoy empezando a conocer la lengua de señas. Gracias a una gran persona y lo que platicaste me motiva a aprender más. Qué padre. Bueno, pues qué bueno. Ojalá que sigas aprendiendo más lengua de señas y cuando necesites algo, con gusto, pues ahí tienes mi contacto. Puedes contactar. Y también gracias por aprender un nuevo idioma, la lengua de señas.
Bueno, aquí Marta del Carmen dice, gracias Gabo, seguimos platicando en lo posible. Una duda, perdón, practicando en lo posible. Una duda. En un mundo de oyentes, ¿qué podemos hacer para que exista un cambio de pensar en las familias que tienen niños sordos y no los aceptan o que no quieren que aprendan lengua de señas mexicana? Ok, es una muy buena pregunta. Bueno, es normal. Muchos padres piensan, tienen muchas percepciones negativas, ¿no? De la lengua de señas, creen que si aprenden lengua de señas ya se van a quedar mudos o no van a hablar. Son preconcepciones equivocadas, prejuicios. ¿Y cómo puedes enseñarle? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos de personas que son sordas, que han aprendido lengua de señas y que son licenciados, que tienen buenos trabajos. Yo creo que mostrándoles sus ejemplos, que los conozcan, mostrándoles esos ejemplos de vida, también que se han desarrollado gracias a la lengua de señas, pueden ellos entender. Porque son, que hagan, digamos, como una prueba de 30 días. Si ven que sí les funciona, entonces que se den esa oportunidad, que hagan una prueba con el niño para que en un mes aprendan lengua de señas y vean que el sordo cómo se va a poder conectar visualmente, porque la conexión entre la lengua, la voz, la audición, es posible, yo no digo que no, dependiendo la capacidad, pero la lengua de señas es una lengua natural y en automático aprende. Si tú, por ejemplo, le dices agua, si lo habla, más o menos. Pero si tú le haces en lengua de señas y le empiezas a mostrar todo, en ese momento empieza a desarrollarla, empieza a aprender las señas. Entonces, como había mencionado, es importante poder desarrollar los dos idiomas. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo creo que ha sido útil aprender lengua de señas y español. No solamente uno, o enfocarse en uno y en otro, sino de manera equitativa también aprender los dos. Tenemos una última comentario de Karime. Dice, hola Octavio, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia como persona sorda. Nos ayuda a sensibilizarnos más. Saludos desde Acapulco. Gracias a Karime también por tu tiempo, por quedarte aquí, por vernos, también porque tu tiempo es muy valioso y que hayas aceptado pues quedarte aquí. Cuando tú estás aquí, para nosotros también nos sentimos como pues muy halagados, porque es muy valioso el tiempo también que nos has dado, tu interés, y ojalá también pues exista más sensibilización, información para que conozcan qué es la discapacidad auditiva. Creo que ya no tenemos más preguntas. Lo último ha sido, bueno, pues muchas gracias, felicitaciones y que, bueno, los que no estamos familiarizados tanto, que es mi caso, yo, Karen, he estado aprendiendo en estos webinars mucho para sensibilizarme y, bueno, conocer un poco más de este mundo y que podemos ser mucho más incluyentes. Así que yo también les agradezco por estos webinars. Con mucho gusto. Y qué bueno que también te ha gustado para que conozcas un poquito más, tengas un poco más de información. Como último comentario, ya nada más que estén pendientes de los correos con los que se registraron, les vamos a hacer llegar las grabaciones por si alguien no pudo entrar desde el inicio del webinar. Si alguien se perdió alguno de los días para los que se había registrado, pues también vamos a estarles compartiendo la información. Hasta luego, gracias. Listo, gracias a todos. Adiós.
Buenas Ay, noches, bonita noche a todos.